Amigos, esto no es lo que parece. Es bastante obvio que el actual secretario del Consejo de Seguridad ruso, llamado Shoigu, organizó o incluso encargó él mismo este intento de asesinato para que todo pareciera una actuación verdaderamente magistral. Quiero recalcar y enfatizar lo que esto difundió. Fue difundido exclusivamente por una publicación propagandística rusa, la más importante. Puede que otros se unieran a la corriente, pero el papel principal fue de la publicación Moskovsky Komsomolets. Y este tipo de cosas se estuvieron siguiendo durante casi toda la semana. Quisieron volar a Shoigu en el cementerio. Medios rusos informaron de un atentado. Del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. Incluso ya hoy se ha difundido un video que supuestamente muestra la detención de este grupo de saboteadores. Y es sumamente gracioso, pero clasificaron como saboteadores a, en fin, dos drogadictos, un ucraniano de Kiev y a otro tipo asiático. Es un conjunto bastante peculiar de saboteadores, quienes, según su propia y elevada clasificación, fueron capaces de instalar una cámara a control remoto que llevaba incorporada una bomba y de disimular todo este artilugio como si fuera un simple jarrón adornado con flores. Todo esto ocurrió en el cementerio Troyekurovsky en Moscú. Y resulta que de alguna manera el FSB se enteró de todo y acudió a detener a estas personas justo después de que colocaran esos explosivos tan tecnológicos. Aquí tienen el video. Sí, este es básicamente el momento de la detención. Entiendo que aquí llegan a sus casas. ¿Nombre? ¿Nombre? ¿Cómo te llamas? Nombre y patronímico. Ya vamos, ponle las esposas. Bueno, en resumen, un supuesto gran intento de asesinato, una conspiración contra el mismísimo Shoigu, y lograron desmantelarla. El contexto. Una semana antes de estos sucesos, el Servicio Federal de Seguridad de la Federación Rusa, sin base probatoria alguna, comunicó que los servicios especiales ucranianos estaban preparando un intento de asesinato contra un alto funcionario en particular y que este suceso tendría lugar en Moscú. Claro, los servicios especiales ucranianos no confirmaron nada, pero es que ninguna otra fuente, aparte del FSB de la Federación Rusa, lo confirmó tampoco. Es decir, se ha esbozado y preparado el terreno para que algo tenga lugar, ocultando después la identidad de la persona a la que se pretende atentar. Y entonces se revela que se trata, por ejemplo, de un alto funcionario, el exministro de Defensa y actual secretario del Consejo de Seguridad, Shoigu. Ahora expliquemos el propósito y la razón de todo esto. Shoigu, la situación es sencilla. Shoigu, amigos míos, es una figura bastante querida entre los ciudadanos rusos. Quiero decir que en su momento incluso vi ciertas encuestas sociológicas entre la población femenina, especialmente de más de 55 años, en la Federación Rusa. La mayoría de las encuestadas lo percibían como un hombre atractivo y completamente adecuado para ocupar el puesto de gobernante de la Federación Rusa. Y de verdad no estoy bromeando. O sea, entiendo que para ustedes esto pueda parecer algo gracioso, una broma, pero no lo es. Así votan las mujeres en Rusia y ese es su electorado de Shoigu. Es una persona popular y tiene influencia entre las élites regionales. Él posee una gran fortuna. Observen y fíjense bien. Investiguen en línea qué tipo de relojes acostumbra usar en las reuniones gubernamentales o en los encuentros conjuntos con los altos mandos del Kremlin. Sin ocultar en absoluto que tiene mucho dinero. Quizás menos que Putin, pero lo tiene, así que puede comprar cosas. Tiene buenos contactos, por cierto, con el Ministerio de Defensa de la República Popular China, a quien durante los 2 primeros años de la invasión a gran escala, e incluso antes, durante los eventos del Donbass, toda esa historia que inició en 2014 con la ocupación de nuestros territorios.
¿A quién enviaba Putin constantemente? A Xi Jinping y a ese ministro de Defensa sancionado por Estados Unidos, quien fue finalmente restituido. Y no menos importante, porque los contactos se forjaron entre el Departamento Militar ruso y China. Él es la figura clave, el contacto. Al mismo tiempo, con Shoigu y hablando con franqueza, por mucho que nos duela reconocerlo, pues, digamos que hoy culpan a Belousov, el hombre que reemplazó a Shoigu como ministro de Defensa, de que fue él quien, con su liderazgo inepto, causó la situación en la región de Kursk, algo que duele mucho al Kremlin y a Putin. Allí está resuelto. Sí, aquí podemos valorarlo de otro modo. Hemos escuchado valoraciones variadas de nuestro excomandante Zaluzhny, de nuestro embajador en el Reino Unido y de nuestros socios de Ucrania. Pero en Rusia la evaluación es una sola. El asunto está cerrado a día de hoy. Sin embargo, lo que ocurrió es imperdonable. Y el principal responsable en este momento es el actual ministro de Defensa, Belousov. Además, cuando Shoigu fue apartado de sus funciones, obviamente de forma temporal, encontró bastante rápido una ocupación y un cargo para sí mismo. Le encontraron ese puesto, un trampolín perfecto para su regreso. Sí, arrestaron a un par de personas que estaban vinculadas a él. Un viceministro, Ivanov, que malversó fondos en la construcción de una línea de suministro de agua hacia el Donbass, que debía compensar el problema con Siversky Donetsk. Así, el problema del agua en el Donbass no debería existir. Pero Ivanov robó, sí, encontraron miles de millones. Está preso, le dieron 13 años. La PAN también cayó y ya. En otras palabras, no afectaron grandemente al entorno de Shoigu, ¿verdad? Y ahora tenemos toda esta historia con este supuesto intento de asesinato. Y fíjense, qué magnífica. Nota o lo que sea, en el canal de Telegram, Kremliovskaya Tabakerka, afín al Kremlin. Esto es lo que escriben, citando fuentes diversas. Ya todos saben que los saboteadores tenían la intención de asesinar a Sergei Kuchugetovich, eso es. Semejantes deseos del enemigo difícilmente pueden considerarse casuales. El objetivo era uno de los más. Sergei Kuchugetovich. Tales deseos difícilmente son casuales. El objetivo fue un político influyente de Rusia. Y todos debemos comprender, qué bien que Sergei aún no ha dicho su última palabra en la historia de nuestro país. Claro, una de las fuentes lo confirma. Según un allegado de Shoigu, él no descarta volver como ministro de Defensa. Con Belousov, el ejército no ha avanzado y el atentado podría motivar a Putin a reponer a Sergei. A su antiguo puesto, pues, y cito, demuestra la relevancia del secretario del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa. ¿Comprenden? ¿Comprenden la profundidad de todo esto? Es decir, vean, si los servicios especiales ucranianos me están cazando, esto implica que soy una figura importante, una persona que realmente importa, lo que demuestra mi relevancia y mi capacidad de influir. Tiene peso y, entre otras cosas, amigos, tiene la capacidad de proteger a Putin. ¿Por qué Putin? Porque Putin podría dejarse llevar por esta historia con mucha facilidad, o al menos esa parte de su entorno que ahora le persuade a permanecer resguardado en los refugios, en sus escondites, en alguno de ellos a 50 metros de profundidad, por ejemplo. Hasta este tipo de información he encontrado. La información verificada, sin embargo, es que uno aparece en cámara en diversos sitios, pero de tal manera que todos crean que está en el mismo lugar. Putin posee oficinas espejo. El tema inició en 2015 y se reportó en 2018 y 2020. Es la realidad de Putin desde hace tiempo. Pero ahora Putin comienza a exhibir un marasma franco. La historia del intento de asesinato de Shoigu impactó a Putin. Y de verdad hoy se halla bajo la influencia de aquellos que quieren el regreso de Shoigu y están dispuestos.
dejarse llevar por la historia de Gerasimov, el hombre que promueve las movilizaciones a gran escala, listos para creer que con Shoigu nunca se repetirá algo como lo de Kursk y que Rusia podrá terminar esta operación militar especial desde una posición de fuerza, un adepto. De esta operación militar especial, el propio Shoigu es, en efecto, uno de sus adeptos y tiene un peso significativo. Así que es una historia bastante interesante. En cuanto a las oficinas espejo, es un tema aparte, desde luego, pero Radio Svoboda, mediante su investigación y análisis, ha comprobado que existen tres instalaciones idénticas: Bocharov Ruchey en Sochi, Valdai en la región de Nizhny Novgorod y Novo Ogariovo en las inmediaciones de Moscú. Pues los investigadores dicen que las tres oficinas son diferentes y se delataron por las carpetas y los elementos. Las paredes están decoradas distinto, revelando que son distintos lugares con los que Putin busca confundir a sus enemigos. Putin ya no va a Bocharov Ruchey en Sochi. Él está más que nada en Valdai o Novo Ogariovo. Para que no piensen que solo está ahí, va a otros lugares. Y aquí otra publicación interesante es de The Telegraph sobre cómo Putin en realidad teme los disturbios y las revueltas abiertas en el territorio de la Federación Rusa. Y toda esta historia ya saben que ahora se muestra en la diapositiva: tengo miedo de los disturbios. Pero en realidad esto se refiere a niños que cantan cerca del metro en San Petersburgo. Y ahora esa muchacha, Naoka, su nombre es Diana Loginova. Ahora por cantar ya acumula 3 arrestos de 13 días en esos centros de detención de San Petersburgo, mientras Putin está en sus refugios. Y si Putin le teme a una niña, ¿creen que Putin se dejará convencer por la información sobre el intento de asesinato de Shoigu? Desde luego que sí. Por supuesto.